Pete yacía tirado en el suelo con los brazos y las piernas estirados, mirando fijamente el techo blanco de arriba. Un torbellino de emociones se arremolinaba en su interior, dejándolo más confundido que nunca. Esa misma tarde había vislumbrado al joven mafioso sentado solo, con un aspecto desgarradoramente abatido. Aunque Pete ya le había enviado un mensaje de texto para decir que no podía asistir a almorzar, T nunca se quejó, simplemente se sentó allí, comiendo solo en silencio con una expresión tan solitaria que la culpa se retorció en el pecho de Peach. Tal vez sintió un poco de lástima por él, o tal vez también una pizca de cariño mezclado. Después de terminar con sus tomas, Peach decidió sacar 2 bolsas de bocadillos que se había guardado esta mañana. Una era para Mock, mientras que la otra... Bueno, si el joven mafioso no estaba demasiado ocupado, pensó que podría compartirla juntos. Cuando comencé a pensar tanto en el señor T, el pensamiento persistió mientras caminaba en el pasillo. Nunca había estado en la oficina del señor T antes, pero Mock le había dado instrucciones hacía mucho tiempo, incluso asegurándole de que era bienvenido en cualquier momento. Si el señor T estuviera con un cliente, Peach debería avisar a Mock, pero por lo demás no había necesidad de dudar. Aunque al principio la invitación le pareció desconcertante, los recuerdos del comportamiento reciente de T agitaron algo en su pecho. Se sintió como si lo estuviera cortejando. El señor T nunca dijo nada directamente, pero sus acciones hablaron más que las palabras. Escuchó atentamente, hizo todo lo posible para proteger a Peach, a veces de manera demasiado dramática, pero siempre con genuino cuidado. Peach nunca antes había sido perseguido por un hombre, pero la idea no lo inquietó. Todo lo contrario, despertó un cálido e incierto en lo más profundo de su interior, dejándolo fuera de equilibrio. Todavía estaba resolviendo sus emociones sin estar seguro de dónde podría conducirle, pero una cosa estaba clara, estaba dispuesto a intentarlo. No se apresuraría ni forzaría ninguna respuesta. En cambio, dejó que sus sentimientos crecieran naturalmente, paso a paso. Si algún día floreciera y se convirtiera en algo más, lo recibiría con el corazón abierto. El joven fotógrafo se detuvo frente a la puerta de la oficina y notó que no estaba completamente cerrada. Dudó debatiendo si tocar o mirar dentro para ver si el señor T estaba ocupado. Si hubiera invitado, se iría tranquilamente. Lo que no esperaba era ver a un modelo de hermoso rostro parado en medio de la oficina llorando. Sus pasos fallaron. Debería intervenir. Sin embargo, la mención de Taiwán en su acalorada conversación lo dejó paralizado. El miedo hizo que sus ojos se abrieran aún más. Solo sabía de las batallas legales, no tenía idea de que las cosas habían escalado hasta convertirse en violencia física. Frunció el ceño mientras silenciosamente prometía llegar al fondo de esto. Entendía el temperamento de T. Ser un jefe de la mafia tenía sus extremos, pero la idea de que T podía haber ido demasiado lejos lo carcomía la conciencia. Parte de él no podía quitarse la sensación de que de alguna manera esto podría ser culpa suya. Estaba a punto de abrir la puerta cuando la voz del creciente modelo lo hizo detenerse. Enfrentarse a un jefe de la mafia no era gran idea, pero lo que escuchó a continuación hizo que su mano se congelara en el aire. ¿Por qué? ¿No te gusto? Solo me interesa arrastrarte a mi cama. Entonces, ¿estás dispuesto a meterte en mi cama para salvar a tu precioso actor? El fotógrafo se quedó allí, paralizado, con los oídos zumbando como si el mundo se hubiera quedado en silencio. Excepto por el eco vacío de estas palabras, su mente se nubló y un dolor agudo floreció en su pecho. Incluso cuando la conversación dejó claro que el mafioso había perdido el interés en el modelo, el peso en su corazón no se levantó. La confusión lo invalidó, mezclándose con una asfixiante sensación de impotencia. Cuando Tía apareció de repente frente a él, las palabras se le secaron en la garganta. Se sintió torpe, incómodo, demasiado abrumado para mirarle a los ojos a Ti. Al final, hizo lo único que podía hacer. Se dio la vuelta y corrió. Necesitaba espacio, reunir sus pensamientos, ordenar el caos en su mente. Peach, ¿me vas a decir por qué estás aquí o qué? El joven exclamó mientras se acercaba, finalmente agachándose a su lado. De repente te empacaste y te fuiste a quedar en casa de una chica. Si el señor T se entera va a estallar.
La mención de ese nombre lo hizo estremecerse y su mirada se desvió instintivamente. Desafortunadamente, su hermana pequeña, que había crecido con él toda su vida, podía leerlo como un libro. Entrecerró los ojos y se acercó aún más. ¿Qué pasó? Dímelo. Bloop se movió para sentarse con las piernas cruzadas y apoyó la barbilla en la mano con una sonrisa traviesa. Consideraré el precio por quedarte aquí esta noche. Peach nunca ha logrado ocultarle nada a su hermana, especialmente después de aparecer sin previo aviso con una bolsa de viaje. Finalmente cedió y contó todo lo que había pasado. Te sientes culpable por Taguan, ¿no? Bloop inclinó la cabeza pensativamente y cruzó los brazos. En cierto modo lo entiendo, pero honestamente no tienes nada por qué sentirte mal. Él fue quien te lastimó primero. Todavía quiero golpearlo. Sí, pero solo me golpeó una vez. No tenía por qué llegar tan lejos. Su boca se apretó. La falta de funda nubló su rostro. Lo que para ti fue solo un golpe probablemente se sintió como el fin del mundo para el señor T, murmuró ella, casi para sí misma. Al notar su expresión confundida, rápidamente cambió de enfoque. Mira, admitiré que el señor T se pasó de la raya, pero seamos realistas. Alguien que pega primero sin pensar no se siente arrepentido, nunca pide disculpas e incluso manda a su abogado y a gente a limpiar su desastre. Ese tipo de persona necesita una llamada de atención seria. Aún así, dejar a alguien en UCI es demasiado. La leve sonrisa de Peach estaba teñida de culpa y su mirada descendió. Lo peor es que una pequeña parte de mí pensó, se lo merece. Blue frunció el ceño, pero no discutió. En lugar de eso, tomó su teléfono, revisó su aplicación de mensajería y abrió una conversación. Mira, lee esto. Es el último comunicado de prensa. Taguan tiene una mano fracturada y algunos moretones que no ponen en peligro su vida. Necesita una férula y algo de fisioterapia, pero eso es posible. Pero es posible que no se recupere pronto. Peach tomó el teléfono y lo leyó atentamente. Los mensajes eran de un periodista, recordando ser un periodista de entretenimiento confiable al que Bloom contacta a menudo para obtener información confiable sobre los actores y modelos con los que trabaja su marca. Bloom preguntó por Taguan, pasó por alto algunas palabras duras con el ceño ligeramente fruncido. La respuesta que recibió fue sencilla. Aparte de su mano derecha lesionada, el resto de sus heridas no eran tan graves. Solo pasó una noche en UCI porque parecía bastante golpeado cuando lo encontraron por primera vez. Al día siguiente lo trasladaron a una habitación normal de hospital. La boca de Peach se abrió un poco. La historia que estaba escuchando parecía muy distinta de lo que había imaginado. Pero Aran sintió la necesidad de protestar. Siento que algo todavía no está bien. Peach, nunca sigues los chismes de celebridades, ¿verdad? Él parpadeó y admitió en silencio que ella tenía razón. Nunca se había mantenido al tanto de las noticias de entretenimiento. Todo lo que sabía procedía de Pluff, quien interpretaba al informante, que todo lo sabe. En ese momento, ese informante se inclinó con aire de conspiración, ahuecando su mano como si estuviera a punto de derramar un jugoso té de celebridades. A pesar de que eran las únicas dos personas en la sala, la madre de Tawan odia a Aran. Nunca ha aceptado que su hijo guste de los hombres. Siempre los bloquea y lanza insultos cada vez que tiene la oportunidad. Cuando Tawan fue hospitalizado esta vez, a Aran ni siquiera se le permitió visitarlo. Bloop se encogió de hombros. Apuesto a que ella presionó a Aran de alguna manera. Probablemente le contó alguna historia triste sobre Taquan estando gravemente herido y luego lo envió a meterse con Ti. Tal vez esperaba que Ti cambiara de opinión y lo ayudara con su negocio. La mandíbula de Peach cayó. No podía creer que alguien fuera tan bajo, arrojando deliberadamente a Aran a los lobos, esperando que el jefe de la mafia descargara su ira en él. Si el mafioso se calmara después, la madre de Taguan podría salir victoriosa. Romperle la muñeca fue definitivamente duro, pero en cuanto a presentar cargos y cortar lazos, no creo que haya sido exagerado. Plum admitió mientras se servía 2 vasos de agua. Le entregó uno a su hermano. Pero tiene que haber algo más. Si se trata solo de Taquan, alguien como tú lo habría arrastrado para una conversación seria, en lugar de oír así. Peach ofreció una leve e inquietante sonrisa. Ambos habían enfrentado muchas crueldades de la vida como huérfanos, habían visto el lado más oscuro del mundo tantas veces que oír hablar de un mafioso golpeando a alguien no lo haría huir. Puede parecer amable, pero no era ingenuo. Entendió lo brutal que podía ser el mundo y sinceramente ni siquiera culpó al mafioso por perder el control. Si alguien hubiera herido a Plum y él hubiera tenido suficiente poder, ¿no habría hecho lo mismo? Como mínimo te habría pedido que fueras más tranquilo.
Todavía se sentía culpable por lo lejos que habían llegado las cosas. Con un suspiro de cansancio, Peach se pasó una mano por la cara tratando de borrar el recuerdo persistente de la voz áspera de Ti resonando en su mente, la forma en que le había hecho proposiciones a Aran, como si no significara nada. Aunque sabía que el señor T se había echado atrás después, el sabor amargo en ese momento todavía se aferraba obstinadamente en su pecho. Escuchó al señor T decirle a Aran que se acostara con él. Admitió en voz baja. La culpa y la incomodidad pesaban sobre sus palabras. Probablemente estaba enojado. Lo dijo en el calor del momento, pero aún así, odié escucharlo. Se había dicho a sí mismo hacía mucho tiempo que podía lidiar con cualquier cosa que Ti le pusiera en el camino, pero escucharlo de primera mano fue una historia diferente. Le dolió mucho más de lo que esperaba. Tanto la idea de volver a verlo le pareció demasiado. Tenía miedo de que Ti apareciera en su condominio como siempre lo hacía, así que tomó sus cosas y huyó a la casa de Blue. No huyó, estaba reagrupándose. Definitivamente, solo estaba recuperando el aliento. Blue enarcó una ceja, se deslizó junto a él y apoyó suavemente una mano en el dorso de la suya. Sus dedos trazaron círculos tranquilizadores. Creo que ahora te gusta el señor T. Las palabras golpearon como un puñetazo haciendo que Peach se estremeciera. Él giró su cabeza hacia ella, con los ojos muy abiertos y las mejillas enrojecidas en un instante. ¿Qué? ¿Te gusta el señor T? Si no lo hicieras, ¿por qué estarías tan molesto? Blue rodó sobre su estómago, apoyando la barbilla en sus manos con una sonrisa burlona. Su sonrisa se amplió. Vamos. 3 veces mejor asesor del año y ahora. Ni siquiera puedes entender tus propios sentimientos. Peach abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Su mente luchaba por una respuesta, pero incluso negar que le gustaba se sentía como algo que no podía pronunciar. Nunca le había mentido a su hermana. Él siempre le decía a Pluff que fuera honesta consigo misma. No podía empezar a mentirle ahora. No, Pluff. Es solo una buena sensación, eso es todo, murmuró, los ojos desviándose hacia la ventana. Él y yo estamos a mundos de distancia. Incluso si lo que hizo Tawan tiene sentido, una parte de mí sigue asustada. ¿Y si algún día me ignora? ¿Y si la cuchilla que ha usado con otros termina cortándome a mí, especialmente porque también soy un hombre? No puedes seguir pensando en todo eso tú solo. Tienes que dejar que él también comparta la carga. Blue frunció el ceño y levantó para sentarse con las piernas cruzadas. Creo que realmente te preocupas. ¿Por qué no intentas hablarlo? Peach se giró para encontrarse con su mirada, una leve y tierna sonrisa tirando de sus labios. Gracias, eres la mejor hermanita que cualquiera podría pedir. Abrió los brazos y Plum felizmente se hundió en su hombro, abrazándolo fuerte. ¿Vas a hablar con el señor T, verdad? Preguntó con la voz apagada contra su camisa. Sí, creo que tengo que hacerlo, pero primero dame unos días para ordenarme. No me echarás mientras tanto, ¿verdad? Plum se rió con picardía y sirvió. Sus grandes ojos, parecidos a los de una cierva, brillaron en una chispa astuta, insinuando que algo astuto se estaba gestando en su mente. Peach, déjame ser quien le diga al señor T que quieres hablar. ¿Ah? Hizo un sonido interrogativo, pero no se negó rotundamente. La sonrisa de Plup se amplió, un espejo casi perfecto de su propia expresión burlona cuando estaba tramando algo. Se lo haré saber. Al menos déjame evaluar a mi potencial cuñado. Ella chirrió, prácticamente irradiando emoción. Su sonrisa se hizo tan amplia que sus ojos se arrugaron. Peach, ya sonrojado por la vergüenza, solo pudo gemir por dentro. De todos modos, no había nada que lo detuviera cuando estaba así.